Ya, entonces, como les estaba comentando, efectivamente con el profesor Alberto estamos recibiendo todos sus trabajos y eso nos tiene muy, muy contentos, ¿ya? Y ahora les voy a pasar a compartir el material de hoy y lo que siempre hablamos, que no hay problema con que si usted, no sé, le da cosa hablar en público o algo, nos escriba a través del chat sus respuestas, ¿ya? Con ese estilo vamos a usar. Un segundo, voy a silenciar mi teléfono que extrañamente, como nunca tiene audio, ya, silenciado. Y les quiero preguntar si recuerdan lo que estábamos viendo y los temas que ha desarrollado el profesor Alberto. ¿Alguno me puede decir efectivamente qué unidad estamos viendo? ¿Cuál es nuestro gran contenido? El proceso de independencia en Chile. Muy bien, el proceso de independencia de La Chile. última clase vimos la guerra de Maipú. Exacto. La batalla de Maipú se enmarca en esta guerra de independencia. Hubo varias batallas que estudiaron con el profesor Alberto, unas que permitieron avances y otras retrocesos. Por ejemplo, lo del desastre de Rancagua, así se conoce la batalla que ocurrió entre el 1 y el 2 de octubre de 1814, marcó el retroceso de las fuerzas independentistas y que la corona española retomara el territorio nacional y impusiera nuevamente su gobierno. Pero con la batalla de Maipú, como bien explicó el profesor Alberto en la clase pasada, se consolida la victoria chilena, ¿ya? Entonces, hoy lo que vamos a ver es qué pasó después de esa batalla. Por un lado, en términos históricos, qué pasó después de este triunfo, de esta consolidación de las fuerzas independentistas, ¿ya? Y por otro, vamos a ver de manera paralela cómo se comienza a forjar la idea de una nación. Porque si ustedes piensan un poco, nosotros por mucho tiempo, por cerca de 300 años, estuvimos bajo la presión, el yugo de la corona española. Y antes de eso, ¿qué había en América? Antes de que llegaran los españoles, ¿qué había? ¿Se acuerdan? Indígenas. Indígenas. ¿Y los indígenas estaban organizados y unificados como en un único gobierno o más bien tenían gobiernos locales de cada pueblo? Muchos y ellos Sí, creían en muchos. muchos más dioses que nosotros creemos ahora en uno solo. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, como antes ellos tenían sus gobiernos independientes en cada pueblo indígena y después estuvimos bajo el yugo español durante cerca de 300 años, ¿ustedes creen que a alguien se le ocurría cómo hacer un gobierno acá? Sí. No, ¿Autónomo? Sí. ¿Tenían alguna idea de cómo efectivamente llegar a ser un gobierno? pues los ¿Sabían? indígenas, No, no, ya no yo, los indígenas. Acuérdense del contacto entre españoles los e españoles, indígenas. Sí. yo, sí, porque ellos le enseñaron A ser ver. gobernadores. Eso. Me imagino que obviamente lo pensaron, pero no lo podían llevar a cabo ya que eran un porcentaje de la población 76, minoritario. 76, sí estoy Perfecto. viendo. Oye, y hablando sobre lo mismo, chiquillos, si no van a estar hablando sobre lo que estamos viendo en clase, por favor, silencie su micrófono ya para que se entienda y exista como una cierta armonía y fluya la clase. Oye, y sobre lo que acaba de decir el compañero, dice que se imagina que sí, que había alguna noción de gobierno, pero quiero dejar abierta esta pregunta y durante el desarrollo de la clase la vamos a ir viendo. ¿Ustedes creen que ellos a sí mismos se consideraban una nación, un país, o no tenían esa idea aún? No tenían esa idea aún, creo. No se Perfecto. considera Yo una creo que nación sí. porque ellos iban ¿Usted cree que desde sí? Latinoamérica. Exacto. La visión latinoamericana, pero de manera más reducida, porque la visión latinoamericana era en términos globales de América, pero en términos más reducidos, lo que corresponde hoy en día al territorio nacional, al territorio chileno, o capaz que al argentino, al venezolano, a la Gran Colombia que se formó una vez lograda la independencia de España. ¿Ustedes creen que estos territorios más chiquititos tenían la conciencia de unidad de ser una nación? Sí, una No, nación. yo creo que no, que todos juntos no pensaban que iban a ser varios. Ahora,
Antes eran súper chiquititos y ahora como usted los ve son unas cuestiones súper gigantes esos países. Perfecto. Me encanta lo que están diciendo porque quiero que tengan, es como que cuando uno estudia historia, viene y se pone unos lentes que te transportan en el tiempo. Tú dejas un poco tus creencias, tu manera de pensar actual y te pones en el lugar de efectivamente quien vivió en esa época. La clase de hoy está orientada en eso, en que ustedes, a partir de lo que conocen de su realidad y de sus costumbres, viajemos en el tiempo y entendamos cuál era el pensamiento de la época. Bueno, existen en el material dos fuentes que vamos a analizar. Las vamos a leer y nos vamos a dar cuenta cómo cambia el discurso en tan solo 10 años, entre 1810, cuando se hace la primera Junta Nacional de Gobierno, que el objetivo era proteger este territorio en nombre del rey de España, versus lo que ocurre con la Declaración de Independencia en 1818, cuando el discurso es claramente independentista. Separarnos de este yugo, de esta presión española que había estado sobre nuestro pueblo durante 300 años. En ese momento existe una sobrevaloración de todos los pueblos indígenas. Nos sentimos como con un pasado común que nos une a América y que nos quiere diferenciar definitivamente de España. Bueno, ya, después de toda esa introducción, y qué bueno que estemos todos en sintonía, les voy a mostrar el material. Ya. Aquí vamos. Lo que hablamos sobre los acuerdos de la clase. Recuerde que el micrófono es con fines pedagógicos, por favor, chiquillos. Se silencian si es que hay alguna bulla ambiente que pueda impedir que la clase funcione con regularidad. Escriba su nombre y su curso en el chat. Además puede levantar la manito, yo puedo ir revisando que tiene la mano en alto para contestar sus dudas, y si tiene alguna duda y no quiere hablar, perfecto, lo puede escribir por el chat. Profesora, Entonces, estamos viendo la batalla de Chacabuco. Profe, dígame. aparece en la pantalla que no me deja ver tan bien, que aparece que por favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. Algo así. ¿Ah? ¿Cómo no entendí ahí, Amy? Ahí, lo que pasa es que, chiquillo, sigue llegando gente a la clase, entonces permanentemente tengo que estar tocando eso, pero tranquilo. Entonces, recordemos lo que estábamos estudiando. Cronológicamente estamos estudiando el proceso de independencia, sus principales hitos. Con hitos me refiero a los principales hechos, a los acontecimientos, a las batallas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el estudio del proceso de independencia desde sus principales hitos, avances y retrocesos. Si vemos la línea cronológica, que la línea de tiempo que tenemos acá abajo, está, por una parte, la Patria Vieja, que va entre 1810 y 1814, el proceso de reconquista española, que va entre 1814 y 1817, y luego la Patria Nueva, que va desde el triunfo, la batalla de Chacabuco, de Maipú, y luego hasta la renuncia de Bernardo O'Higgins en 1823. Bueno, eso en términos de qué es lo que estábamos viendo. Y ahora, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje de la clase de hoy? Estos chiquillos, por favor, lo escriben en sus cuadernos para que efectivamente podamos tener un registro y a ustedes se les facilite mucho más cuando estudien, decir, bueno, vimos el proceso de independencia, vimos determinadas batallas, hicimos la cronología de los principales hechos, y en esta clase vamos a reflexionar sobre la valoración de la Declaración de Independencia como un acto que en el fondo pone fin al dominio español y cómo este acto nos emancipó definitivamente de la corona española. Las imágenes que ustedes ven a la derecha no son casuales, porque arriba aparece efectivamente el ejército chileno, el ejército libertador en la batalla, y luego abajo aparece el acto solemne de la Declaración de Independencia y la firma de esta, ¿ya? Entonces, cada imagen representa algo, chiquillos. Siempre, no es casual que aparezcan en los PPT, siempre usted aproveche no solo el texto, sino también imagínense un poco a través de las imágenes. Entonces, Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Puedo escribir después cuando ya acabe la clase y lo busco por Facebook? Es que Sí, si mi amor. no voy a escribir todo así como raro. No, tranquilo, no hay problema. Lo escribe después, usted sabe que al finalizar la clase, luego esta clase se edita, se sube el material a Facebook y el material de manera individual también se sube.
Ya, ahora quiero que me digan qué se les viene a la cabeza al ver estas imágenes, en el contexto de que la clase de hoy está orientada al proceso de... liberación. Exacto, la Declaración de Independencia. ¿Qué les lleva a pensar eso de la La liberación? libertad. Muy bien, la libertad. Miren la que está acá abajo. ¿Qué dice ahí? ¿Lo ven? Derecho a decidir. Perfecto. Derecho a decidir. Si ustedes se fijan, en la mayoría de las imágenes se ve que se rompen las cadenas, ¿cierto? Sí, Y al otro lado, donde dice derecho a decidir, dentro de esta decisión, fíjense que ese monito tiene distintos caminos. ¿Lo ven? sí, sí. Eso también se explica, porque una vez que se consigue, que se declara la independencia, quienes estaban a la cabeza de este movimiento libertador tienen que decidir qué van a hacer. ¿Sí? ¿Me entienden? Tienen que decidir qué camino quieren tomar. Creo que es más Exacto. eso, Exactamente. porque... ¿Por qué? Cuénteme. No, por eso. Ya. Hagan de cuenta que no están viendo la definición porque, claro, esa es una definición oficial, pero la idea es que siempre podamos construir en conjunto una definición de qué entendemos por nación. ¿Qué entienden ustedes por Ok. nación? ¿Qué se les viene a la mente? Si yo digo la nación chilena, ¿qué se les viene? O la nación venezolana o peruana, porque tenemos compañeros que también pueden venir de esos lugares. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo nación? Nación venezolana. ¿Sí? ¿Y qué cosas te identifican con eso? Personas que gobierno? luchan por lo mismo. Personas que luchan por lo mismo, ¿ya? Personas que luchan por sobrevivir. Yo creo que son personas que luchan por su país, Ujú. porque hay de diferentes países, ¿o no? Sí, creo. Exacto, No, hay diferentes. Mira, lo que pasa es que indistintamente se usan conceptos que se creen sinónimos. Por una parte, un país, nación, estado, ¿sí? Muchas veces lo usamos como sinónimo, pero no tenemos claro su definición. Si yo les digo, ¿qué nos identifica como nación o como país? Por ejemplo, un compañero venezolano, ¿qué cosas lo identifican a usted con su país? Las tradiciones, más que todo. Porque Mira en las Venezuela tradiciones. la mayoría de las es personas que yo tienen creo las que mismas tradiciones. profe, yo creo Dígame. que las tradiciones es como que a todos lo identifica, como que yo creo que es lo principal. Identifica al país. Perfecto. Sebastián Canizales me dice las cosas tradicionales de ese país. Identificar cada país, Cada porque país tiene todos sus los propias países, tradiciones, ¿sí? sí, por eso, porque todos los países tienen diferentes tradiciones. Perfecto. ¿Ustedes creen que estas imágenes están por casualidad ahí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál de todas las imágenes les llama la atención? A mí la del chico o la chica que está disfrazada de dragón. De demonio Sí. en Venezuela. ¿Y algún chileno le puede explicar qué representa eso? El carnaval. No sé, no me acuerdo. Eso pertenece a una fiesta tradicional del norte de Chile, que son las Diabladas, que se hacen en honor a la Virgen del Carmen cada 16 de julio. En Venezuela también se hacen y en Semana Santa se les dicen los diablos danzantes. Van Mira, por la calle bailando. Ya, ¿usted sabía entonces, que Paraguay no existe? Fiesta nortina. fiesta nortina, sí. Ya, a ver, ¿a quién más le llamó la atención otra imagen? ¿A ninguno le llama la atención la de la lengua afuera? Sí, ¿Y qué querrá decir Sí. eso? como El que modo en el que hablan. El la modo en el puso- que como que los hablan. liberamos por fin, algo así. Mira, tiene sentido. En algún momento lo está diciendo Catalina Suárez sobre que nos liberamos por fin. Porque efectivamente todos los monitos que ustedes ven acá, todas las imágenes, chiquillos, porfa, escuchen un poquito.
todas las imágenes que ustedes ven acá, de cierto modo, en conjunto se unen y crean lo que nosotros entendemos por nación. Entonces, una sola lengua, por ejemplo, en el plato donde está la bandera, es que nosotros tenemos comidas típicas, de seguro los venezolanos nos pueden hablar de las arepas, que son tan ricas y que son muy tradicionales de su país. Las hallacas, el lomo negro. Perfecto. Entonces, les voy a leer, por favor, pónganme atención. ¿Qué entendemos por nación? Pónganme atención, mis niños. Decimos, definiremos nación como una unidad cultural, o sea, existe ciertas cosas comunes. Homogénea, o sea, efectivamente que nos definen, que convive en un mismo territorio, por eso está el mapa de Chile. Sí. Luego, caracterizada por costumbres, lenguaje, rituales como las celebraciones, mitos, desarrollando así un sistema común de significados que puede variar en el tiempo. Y esto que les digo de variar en el tiempo es súper importante, chiquillos, porque probablemente, y de seguro es así, al momento de darse la declaración de independencia, las personas que habitaban este territorio no tenían este concepto de unidad, de pertenecer a una misma cultura que nosotros hoy en día tenemos. Y si existían ciertas tradiciones comunes, como por ejemplo los juegos típicos, como las peleas de gallo que después Bernardo Higgins abolió, efectivamente, esta conciencia de ser un país como unificado, pertenecer a una misma nación no existía. ¿Sí? ¿Me entienden a lo que voy? Sí, yo sí. Entonces, van a haber dos puntos súper importantes. Luego de firmada la Declaración de Independencia, que se hizo en 1818, toda la década que viene posterior a esto, que sería la década de 1820 a 1830, las autoridades que están a cargo se van a dar a la tarea, por una parte, establecer un gobierno propio, distinto al de España, y por otra parte, comienza la idea de crear en la gente esta idea de pertenecer a una nación común, un imaginario colectivo, el decir, soy chileno, soy americano, soy distinto de España. ¿Se entiende? ¿Me entienden? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, ¿ya entendemos Profe. claro? Dígame. Yo igual puse mi nombre ahí Te escucho muy mal, mi amor. en los comentarios, porque a veces no se entiende. Ah, ¿que puso el nombre en el comentario, me dice? Sí. Ya, mira, acabamos de ver qué elementos definen a una nación, ¿cierto? Que dijimos que un territorio común, un Sí. lenguaje común, tradiciones, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué elementos definen la independencia de una nación. ¿Ya? Sí. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Ya, chiquillos. Sí. Cuando yo digo qué elementos definen la independencia de una nación, son estos dos que están aquí. Se los voy a preguntar después de explicárselos si entienden efectivamente a qué me refiero. Existen dos elementos que definen la independencia de una nación. Por una parte está el derecho a la autodeterminación de los pueblos y por otro el principio de no intervención. Cuando hablo de el derecho de autodeterminación, quiere decir que cada pueblo tiene la opción de decidir su propia forma de gobierno y perseguir su propio desarrollo en lo económico, en lo social, en lo cultural, pero siempre decidiendo lo mejor para sí. Mientras que por otro lado, el principio de no intervención, Nixie habló. Sí, es que yo creo que es como ellos tienen que decidir como lo mejor para cada país, porque sí. ¿Por qué? Porque sí, mi amor, porque en el fondo, si pasan por un proceso de independencia, ellos son dueños de su destino, dueños de lo que quieren formarse, ¿entiendes? Y no necesariamente puede venir otro desde afuera a imponer su propio sistema de gobierno o sus propias leyes. Voy a leer el principio de intervención y luego voy a ver si hay algún mensaje en el chat que esté relacionado a lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, por una parte, ¿qué elementos definen la independencia de una nación?
vimos el derecho a autodeterminación, o sea, de decidir cómo quiero llevar el gobierno y el futuro de una nación, y por otro está el principio de no intervención, que sería la obligación de todos los demás estados externos a esta nación de abstenerse, o sea, de no intervenir en los asuntos internos del Estado, con la intención de no afectar su voluntad. Por ejemplo, ¿ustedes han visto lo que pasa en Venezuela Sí, con el Sí, gobierno de sí, Venezuela? sí. En la actualidad sí, ¿cierto? Ajá. sí. Perfecto. Y muchas veces, desde el interior de Venezuela, las personas que habitan el país Están pensando buscan, en llevar refuerzo político-militar. buscan ayuda en el extranjero, piden ayuda. ¿Y cuál es el principal argumento que entrega el gobierno venezolano para no permitir que se entrometan? Por una parte, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y por otro, la idea de no intervenir en sus decisiones. ¿Sí? Exacto. El principio de no intervención. Esto que les estoy explicando, chiquillos, se ve en todo el mundo hoy en día, porque, por ejemplo, en Corea del Norte, cuando se hacen ensayos nucleares, ustedes ven que toda la comunidad internacional dice, ¿por qué están haciendo eso? Si eso es peligroso, puede ser dañino para la gente, no tiene sentido que lo hagan. Pero ¿qué dice el gobierno de ellos? Oye, nosotros nos Exacto. autodeterminamos y ustedes no tienen por Ellos qué van intervenir. bajo su propio riesgo. Exacto, muy bien. Eh, Atención con eso. profe, Dígame. en esa cuestión que estaba diciendo sobre las bombas nucleares, va a quedar igual como Chernobyl. Todos acá ya Mm, conocemos la historia. Es que ese es el punto, qué bueno que lo dice, porque en el Es fondo que existe un límite, la maquinaria de Chernobyl venía con fallas. mi amor. Profe, Y ¿puedo las decir algo? personas Hubo que una falla en atendieron el una accidente planta no nuclear y ahí estaban explotó todo sensibilizados. y dejó la pura embarrada. Exacto, Tía, y el efectivamente. único país que se va a salvar de eso es Paraguay, porque Paraguay no existe. Luego me va a decir por qué Paraguay no existe. Sí, el Chernobyl fue una explosión. Chiste de Escúcheme, Paraguay, ya pasó de moda. chiquillos, todos. chiquillos, vuelvan a la clase, volvamos a lo que estamos viendo sobre elementos que definen la independencia. Les acabo de decir, dígame, Oye, que Castro para el deseo. les acabo de decir que existe un límite, chiquillos, de este Profesora, principio disculpe de que la interrumpa, pero en el Dígame. chat hay niños que están discutiendo por distintas cosas. Si ellos no paran, Ya, que están van a exigiendo ser que se callen enviados a todo la el sala de rato. espera ya. Porque Ya. siempre Ya. lo mismo, siempre pelean ellos por el chat. Así que o paran o se envía a la sala de espera, ¿ya? Sí, que están escribiendo que se callen cuando ellos no están callados y no paran de molestar. Excelente, chiquillos. Aprovechemos la instancia de participar. La clase de verdad está pensada para que ustedes piensen, para que descubran cómo fue el proceso de independencia y el verdadero sentido que tiene la Declaración de Independencia. Porque, ¿saben qué? Cuando yo estudiaba, muchas veces mis profes me decían, ¿usted entiende lo que yo le estoy enseñando? Yo, sí entiendo. Pero al leerlo uno no tiene claro los conceptos, tiene que definir los conceptos para poder lograr comprenderlos. Entonces, cuando yo le digo, Chile logró la independencia. ¿Y qué es independencia? ¿Y Chile era una nación? ¿Qué tiene algún sentido? Entonces, volvamos a la clase y pongamos atención. Cuando yo les digo, ¿qué elementos definen la independencia de una nación? Por una parte, el derecho a la autodeterminación. Profesora, ¿qué es la autodeterminación? Poder decidir qué es lo mejor en términos de administración política, económica de un país. Y por otra parte, el principio de no intervención. Profe, ¿qué era el principio de no intervención? Que en el fondo no puedan intervenir otras naciones, otros países externos sobre las decisiones que yo tomo. ¿Ya? ¿Por qué me detengo aquí y les hago es como este resumen? Porque lo que vamos a ver a continuación es analizar el discurso político que existió en la primera Junta Nacional de Gobierno. Dígame. Antes de cambiar el tema, es que es como en otros países que ahora que estamos en pandemia, es como que salen a la calle sin mascarilla y no les dicen nada. Igual se pueden contagiar, es como que aquí todos estamos en cuarentena, pero como en otros países no están en cuarentena, cada uno toma, cada político toma sus decisiones. ¿Me entiendes? Muy bien.
Sí, Nixie, aunque tú digas que me estás cambiando de tema, no, tiene toda la relación con lo que estamos viendo, porque según el principio de no intervención, nosotros no podemos ir a intervenir su manera de ver la pandemia y si ellos deciden no usar mascarilla, aunque esté mal, es su decisión. Bajo la lógica del derecho de la autodeterminación, ellos autodeterminaron que para su beneficio no está bien usar mascarilla. Tiene mucho sentido, muy bien tu ejemplo, Nixie. Entonces, dentro de la historia, chiquillos, dentro de ponerse estos lentecitos y ver las cosas desde los ojos de quienes vivieron en el pasado, existe algo que se llama estudio de fuentes, ¿ya? Existen fuentes primarias y existen fuentes secundarias. Las fuentes primarias están escritas de la propia mano de la persona o del personaje histórico. Y las fuentes secundarias son aquellas interpretaciones que le han dado historiadores con el tiempo a lo que otras personas que vivieron en esa época quisieron decir. Entonces, quédense con esta idea en la cabeza: derecho de autodeterminación y principio de no intervención. Y ahora vamos a ver si efectivamente en el discurso de 1810, cuando se hizo la primera junta provisoria de gobierno, existía esta idea de ser independiente. Y si luego en la declaración de independencia podemos vislumbrar si efectivamente también se daba esta idea de ser independiente o no. No sé si les guste leer, porque no quiero todo el rato hablar yo. A ver, ¿dónde está algún niño que yo sé que le gusta leer? A ver. Si lo encuentro. Están todos calladitos ahora, ¿ven? Al que hable, ¡pum!, que lo pongo a leer. Abdias, ¿puedes leer? Sí. Ya. Análisis de discurso. Ejemplo, de lo que hizo el señor gobernador de Cádiz. Depositó toda su autoridad en el pueblo para que acordase el gobierno más digno de su confianza, y más a propósito a la observancia de las leyes y conversación de estos dominios a su legítimo dueño, defender al reino hasta con la última gota de su sangre, conservando el señor de Fernando VII todos los cuerpos militares, jefes, prelados, religiosos y vecinos, juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta instalada así en nombre del señor don Fernando VII, a quien estará siempre sujeta. La fuerza ha sido razón suprema. Dame un segundo, para ahí, mi amor, para ahí. Lo que acaba de leer el compañero, que lo leyó muy bien, qué bueno porque hizo todas las entonaciones que debía, se tomó todas las pausas, te felicito por tu lectura. Ese extracto que leyó pertenece al acta del Cabildo Abierto de Santiago de 1810, chiquillos, 1810. Y el que va a pasar a leer ahora es el acta de la Proclamación de Independencia en 1818. Fíjense lo que aparece en rojo, no es casual que esté en rojo. En el primer texto se dice que todos los criollos acá deben obediencia y fidelidad y que el gobierno que se está haciendo es provisorio y se hace en nombre del rey. Ya, mi amor, puedes seguir leyendo el otro que está a la derecha. Okay. Que por más 300 años ha mantenido el Nuevo Mundo la necesidad de venerar como un dogma la usurpación de sus derechos. Era preciso algún día llegase el término de esta violenta sumisión. Está reservado al siglo XIX, el oír a la América, sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el periodo de sufrimiento no podía durar. La revolución del 18 de septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos destinos. Las vicisitudes de una guerra que el gobierno español ha querido hacer ver que su política con respecto a la América sobrevivirá. Al trastorno de todos los abusos llevó a la resolución de separarse para siempre de la monarquía española y proclamar su independencia a la faz del mundo. Gracias, mi amor. Te felicito, lees muy bien. Si volvemos a la diapositiva anterior, quiero que ustedes me digan, efectivamente, en cuál de los dos textos ustedes ven
el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. ¿Creen ustedes que en primero, donde se debe fidelidad al rey, fidelidad y obediencia, o en el segundo, donde se dice que por 300 años fueron usurpados los derechos de las personas que vivían acá, una violenta sumisión, y termina diciendo separarse para siempre de la monarquía española y proclamar su independencia? ¿En cuál de los dos ustedes ven los elementos que definen a una nación independiente? El segundo. Perfecto, muy bien, ¿cierto? ¿Y qué elementos ustedes creen que, o sea, qué frases ustedes creen que ¿Cuánto nos falta llevan para a que estos dos termine la elementos? clase, tía? ¿Cómo? ¿Y cuánto falta para que termine la clase? Ah, déjeme ver. Poquito, pero tranquilos que después de esto ya vamos a ver, a redondear y a ver la actividad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la idea de separarse para siempre de la monarquía española y proclamar la independencia nos muestra la señal clara de la búsqueda de la autodeterminación de lo que les hablaba delante, ¿ya? Ahí queda claro que la intención de los criollos era el autogobierno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Pero ahora vamos a ver, ¿era efectivamente legítima la declaración de independencia? ¿A qué me refiero con legítimo? ¿Qué me puede decir un concepto de qué quiere decir legítimo? ¿Saben a lo que se refiere el concepto de legítimo? Dignamente real, algo que es verídico. Como que después de que se muera su papá, él va a heredar todo. Ah, pero es que eso se refiere como a hijo legítimo, pero como concepto, la legitimación, lo legítimo de Ni algo, ¿a qué idea. se refiere? Algo verídico. O algo auténtico, por ejemplo. Derecho. ¿Qué es una ley o un derecho? Sí. Pero ¿les suena esto de la legitimidad de un acto? Por ejemplo, ya, declararon la independencia, pero eso lo vuelve realmente legítimo, ¿es efectivamente No, porque era solamente respetado? al principio solamente era independencia para los criollos, los esclavos iban a seguir a servicios de los criollos. Perfecto, muy bien tu análisis, era la independencia de unos pocos, pero como acto solemne, ¿será reconocido? ¿Será legítimo ante los ojos de los demás? Porque, chiquillos, no se imaginan que toda la gente que vivía en Chile seguía la idea la idea independentista de algunos criollos. Era un grupo muy reducido. La visión de pueblo que nosotros hoy en día tenemos dista mucho de la que existía en la época. Estos criollos eran un grupo reducido de la élite, de personas que tenían muchos recursos y que habían tenido la posibilidad de salir, de viajar, de inundarse con las ideas de la Ilustración, que creían en la libertad, pero la libertad para ellos, no para todos. Muy bien lo que dice el compañero sobre que los esclavos no pertenecían a este mundo independiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos creen ustedes le dieron esa legitimidad? Esto es muy conceptual, chiquillos, ¿ya? Y tal vez no lo entiendan muy bien, por eso voy a explicárselos, y si no lo entienden, lo volvemos a ver. Existe efectivamente tres cosas que definen la legitimidad de la declaración del acto de independencia. Por una parte, la idea, siento un murmullo, chiquillos, por favor. No sé quién está hablando. ¿Agustina Osorio? No, está silenciada. Por favor, chiquillos, silencien sus micrófonos porque, como les digo, conceptualmente esto no es fácil de entender. Entonces necesito que escuchen, que pongan atención, y si no entienden... Váyanse luego, pues. Bastián Pizarros, apague su micrófono. Yo estoy callado. Pero apáguelo. Briones, Bustos, Castro, Díaz. Y Pilar González también tiene el micrófono abierto. Por favor, chiquillos, hagan caso a nuestra asistente que nos está colaborando hoy día. Kevin Castro, Ángel, Pamela Chamorro. Tienen el micrófono abierto.
Por favor, pónganme atención. Se escucha ahora el murmullo de un televisor, como de muy ambiente. Ya, volvamos a la clase. Chiquillos, ¿qué elementos creen ustedes les dieron la legitimidad al acto, a la declaración de independencia? Desde siempre, el ganar una guerra le otorga legitimidad a quien se hace del territorio. Entonces, como la guerra independentista efectivamente la ganaron los criollos en un primer momento, el haber librado con éxito esta guerra de independencia, en las batallas como la de Chacabuco y la de Maipú, consolidan esta declaración de independencia y le otorgan un grado de legitimidad. Pero por otra parte, y este es como el primer acto de expresión de voluntad soberana, lo que hoy en día conoceríamos como sufragio, como voto. En noviembre de 1817, la Junta Suprema, delegada porque Bernardo O'Higgins no estaba acá en Santiago, dictó un decreto ordenando que en los 4 cuarteles de la ciudad de Santiago se abriesen registros durante 15 días. Durante todo este tiempo, los ciudadanos que estuviesen a favor de la declaración de independencia y los que no, pudieron manifestar su opinión. Y en las demás ciudades del resto del país también se hizo lo mismo. Entonces, no solo fue un acto solemne de declarar la independencia, sino que también se legitimó a través de las urnas, a través del sufragio de las personas, donde efectivamente dijeron, sí, queremos ser independientes. Y por último, está la idea que durante la década del 20 y de ahí en adelante, existen comisiones con embajadores que van a otros países del mundo a buscar que estos reconozcan nuestra independencia, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos fue uno de los países que reconoció la independencia de Chile. Y en el caso de España, de decir, sí, efectivamente ellos lograron su independencia, eso se logró recién en la década de 1840. Entonces, sí, hubo un acto solemne, se firmó, de acuerdo, pero ¿qué le otorgó la legitimidad? ¿Qué le otorgó la validez de independencia? Primero, el haber ganado la guerra. Segundo, el haber sometido la decisión. De Chile. Exacto, haber sometido la decisión a un escrutinio público. Y por último, el que hubo comisiones que salieron al extranjero para que otros países validaran esta idea de independencia. ¿Se entendió? Espero un sí por ahí o un no por ahí. Yes. Ya. Sí. Vamos. Sí. Ahora les voy a presentar la actividad en atención a lo que vimos que nos definía como nación, porque quiero que se imaginen que en esa época el concepto de nación, tener conciencia de que eran un país distinto, no estaba tan arraigado en la gente. Entonces hubo todo un aprendizaje social, cultural y político que nos llevó a creernos distintos. Por algo la idea de una bandera, por algo la idea de tener un himno nacional que nos identificara, para sentirnos como propios de un territorio. Entonces, a partir de lo analizado en la clase, que fue la valoración de la Declaración de Independencia de Chile y el sentido de pertenecer a una nación, les pido a ustedes que diseñen un afiche que grafique la importancia de la independencia para nosotros, considerando los elementos que actualmente nos definen como nación, como el territorio, el lenguaje, las costumbres, la comida. Entonces, usted en ese afiche va a escribir la importancia de haber conseguido esta independencia y qué elementos nos grafican, nos identifican como, no sé, como chilenos. Ojo que en el video que viene a continuación, que es el material complementario, que ustedes pueden después que termine la clase verlo, aparece un video donde se muestra la simultaneidad de todos los procesos de independencia de América Latina, para que quede claro que lo que vimos hoy, de esto de hacerse la declaración de independencia y por otra parte tomar conciencia de ser una nación distinta a España, se vivió en toda América Latina. Así que si usted, por ejemplo, es peruano o boliviano o venezolano y desea hacer el afiche con elementos propios de su cultura, yo no tengo problema porque igual va a estar muy bien valorado y además nos permite a nosotros reconocer cuáles son los elementos que los identifican a ustedes como nación independiente. ¿Se entiende? Sí. Ya, Sí. qué bueno que se entienda. Sí, claro. ¿Te gusta la idea? Sí, estoy De hacer el afiche y Sí, exponer cuáles son los elementos que los identifican. Y Es muy chévere porque podemos aprender más sobre los otros países. Expandirnos en Y bueno, para las personas que no tienen internet, siempre trabajamos con el libro de estudio de historia y los invito a leer igual a ustedes la página 70 para tener como una panorámica de todos los
las características que hemos visto del proceso de independencia, ¿ya? Entonces, ¿Ya esa es la para tarea? quienes no... Dígame, ¿cómo? Yo no tengo el libro. ¿Cuál es la tarea? Ya no No, entendí la tanto tarea para quienes están en la clase de Zoom es hacer este afiche que grafique la importancia del proceso de independencia a partir de los elementos que nos identifican como nación. Y para Entonces quienes no tenemos que tienen hacer un internet, afiche. sí, mi amor. Ah, Y para quienes no tienen mostrando- internet, tenemos como que hacen la actividad en la resumir, página. tenemos que resumir la historia de la independencia de Chile. No, en el afiche usted tiene que mostrar la importancia, por ejemplo, ¿qué valoro yo de ser independiente? ¿Recuerdan el principio de la autodeterminación y el de no... Las tradiciones del país. ¿Cómo? Ya entendí, gracias. Pero ¿Sí me se lo puede entendieron? ser en el cuaderno, tiene que ser grande. No, ustedes saben que a mi juicio siempre tiene que usted echar mano a lo que tiene en su casa. No gasten en materiales, un dibujito, lo pintan con algún eslogan, entiendan alguna frase que le dé valor al tomar la autonomía, a poder autogobernarse. ¿Usted cree? Siempre que hago afiches me gusta porque ustedes son muy creativos. Los niños... ¿Lo Profe, yo puede no- hacer en el cuaderno? Sí, no hay problema, lo puede hacer en el cuaderno. Ya, ¿qué página era? Mi amor, la página 70 es para las personas que no tienen acceso a internet y que no pueden ver este material en vivo Ya, ahora ya. en la clase de Zoom. Pero de manera complementaria, si usted quiere leer la página 70 y entender en resumen una síntesis de qué fue lo que vimos dentro del proceso de independencia, cuáles fueron las características, léalo porque está resumido y es súper bueno. Profe, Dígame. entonces tendríamos que como hacer la importancia de la independencia así tipo, a mí me gusta ser independiente por tal, y poner como las cosas típicas del país. Exacto. Por ejemplo, en el caso, no sé si están viendo ustedes, todavía tienen acceso a ver la imagen, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando les dije la definición de nación, les expliqué que son el tener un territorio común, el tener una lengua común, el tener tradiciones, ritos, pero que eso tiene un elemento decidor que es el paso del tiempo. Las tradiciones de hace 200 años no son las tradiciones actuales. Probablemente como hablaba un criollo chileno o venezolano de 1810, no habla ahora como un venezolano o un chileno del 2020. Entonces, por eso, ¿qué elementos usted reconoce de su propia identidad y cómo lo valora usted en términos de ser independiente? ¿Me entienden? Los modismos de los chilenos. Sí, pues en esta imagen aparece, por ejemplo, cuando yo hablo del lenguaje común, por ejemplo, cuando llega un extranjero acá y le dicen chao pescado, ¿entenderá lo que es? No. O cuando dice, la vendí. ¿Qué es la vendí? Entonces, a eso me refiero. Ustedes deben diseñar un afiche que muestre cuán importante es que una nación sea independiente, considerando dentro de los elementos a dibujar, por ejemplo, aquellos elementos que definen a una nación. Puede, por ejemplo, dibujar un mapa de Chile y sobre el mapa escribir ¡Viva la libertad!, por ejemplo. Tía, O, dígame. mire, este fue el único libro de historia que yo encontré, no el que usted mostró. Déjame ver. Sí, ese yo también lo tengo. Y no tengo ningún otro más como el que usted los mostró. Es el único que tengo yo. Es verdad, yo también lo tengo, solamente Me ese. aparece. ¿Y de qué color es la tapa? La tapa tiene varias personitas y aquí como al lado derecho tiene como un color verde oscuro, pero Tía, mire. como verde mezclado con café, algo así, y tiene letras amarillas, mire, así está. Así Estoy se ve. buscándote ya porque a mí me aparecen todos ustedes. A ver, levanta el libro para verlo. Tía, yo lo tengo, lo estoy mostrando. Pero yo no te veo a ti, mi amor. A ver. Profe, Dígame. Catalina tengo Suárez. la mayor pregunta del siglo. A ver. Samantha Molina. Si España estuvo en el otro continente, ¿por qué ahora España está en nuestro continente? ¿Cómo? A ver, explíquese. Siempre nos han dicho que España está en el otro continente. Sí, España está en Europa. Así Ya, se po. ve. Y entonces, ¿por qué nos Por dicen atrás y por después ahora adelante. sale que
España está en América del Centro? Lo que pasó fue que España fue a conquistar terreno. Escuche lo que está diciendo su compañero porque él le está dando la respuesta. No, pero ¿qué pasó con la otra España parte de España? buscaba hacer negocio y pasaron a encontrar América. No, sí sé todo eso, pero ¿qué me refiero? ¿Qué pasó con la otra parte de España? Nada, simplemente volvieron a España. El origen de España siempre ha sido donde está actualmente, en Europa. Sin embargo, cuando una nación establece colonias, como fue el caso de las colonias españolas en América, es como que parte del territorio original, que se conoce como metrópoli, se traslada a este nuevo territorio. Pero una vez que nos emancipamos, una vez que logramos declarar, por eso tiene tanto valor, una vez que logramos declarar nuestra independencia, España no tiene por qué decir que tiene territorios en América, ¿me entienden? Y aquí yo busqué la página 70 y si se trata de la independencia de Chile. Sí, independiente de la imagen. Esta. Independiente de la imagen que yo haya puesto del libro, chiquillos, yo trabajo con el libro que está en internet, porque con todo lo que está pasando con la pandemia, el Ministerio de Educación tiene disponible, así que los invito a usted a buscar el libro que quiera, del curso que quiera. Se mete al sitio del Ministerio de Educación y están disponibles todos los artículos, todos los libros en línea. Así que yo vengo, leo y saco la información de ahí para después pasárselas a ustedes. ¿Me entendieron? Sí, tía, muchas gracias. Ya, o sea, que si yo le digo, por ejemplo, a ver, déjeme ver quién está mirándome concentradamente. A Martín Tapia, que tiene los ojitos, solo se le ven los ojitos y que acaba de sacar la foto. A ver. Es que no me sé el apellido, o sea, el nombre, pero sé su apellido. ¿Está por ahí el chico Toro? ¿Me escuchas? Hola. Chiquillo, dentro de las reglas que pusimos, dentro de los acuerdos que pusimos, dijimos que la idea de estar en Zoom no era que ustedes solo estuvieran con el nombre y con el audio. La idea de la clase es yo poder interactuar con ustedes y verles sus caritas, que efectivamente pueda ver que ustedes están en atención al material, en un ambiente de aprendizaje, porque de verdad no es bueno esto que no nos podamos ver. Pues. O sea, ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Tío, yo no puedo. Vamos a conversar, o sea, entiendo, hay casos en que efectivamente por la calidad del internet o del celular no da para la videollamada, por así decirlo, pero vamos a hablar con los profesores jefe porque parte importante es asegurarnos que ustedes nos estén viendo. ¿Ok? Abdias, le voy a preguntar a usted porque está justo frente al computador y me está saludando. Muchas gracias por estar tan preocupado. Ya no nos ve, pero nos escucha. Sí, pero es que yo no sé si ustedes están efectivamente frente al computador, si no se están distrayendo con otra cosa. Chiquillos, detrás de esto hay mucha gente que quiere lo mejor para ustedes, que efectivamente logren aprender. Entonces, es tan poquito el tiempo que estamos juntos, aprovechémoslo. Tengan la conciencia que no todos sus compañeros se pueden conectar, muchas veces porque no tienen la capacidad para poder conectarse. Entonces, valoren la oportunidad que la vida les regala y valoren su aprendizaje. ¿Ya? Abdias, te escucho. ¿Recuerdas cuál fue el objetivo de aprendizaje de la clase de hoy? Sí, era determinar la declaración y la independencia de Chile, si no me equivoco. ¿Entiende usted qué elementos identifican o componen a una nación? Más o menos, o sea, no lo tengo muy claro, pero tampoco no es que no lo entienda. Si me pudiera nombrar alguno, ¿cuál nombraría? Mira, te voy a subir para que veas. Ahí están. Está la definición. ¿Cómo? Yo diría la de... Las tradiciones. ¿Quién dijo eso? Las tradiciones. Vicente Varegas. Muy bien. Muy bien. Dijo las tradiciones. Y ahí está. Matías Soto. Gracias, Abdias. Voy a darle la palabra a Matías. Matías, ¿me escuchas?
¿puedes hablar, mi amor? Matías. Matías tiene la mano levantada, pues podía hablar. ¿No? Ya, bueno. Abdias nos dijo uno de los elementos que definían la nación y dijo el de las tradiciones igual que otro compañero. Mi duda es si les quedó claro Los juegos que tradicionales. los juegos tradicionales. Muy bien. ¿Qué otro elemento puede ser? Las comidas típicas. Las comidas típicas, bailes típicos. perfecto. Los bailes típicos, los juegos típicos, el himno nacional, la bandera, todo eso nos define como nación. Entonces, ¿ustedes entienden la importancia de ser una nación independiente de España? ¿Se dan cuenta que a partir de este hecho puntual y en adelante vamos a comenzar a estudiar cómo se organizó el territorio, cómo se administró este territorio, cómo nos organizamos como república y cómo decidimos ser una nación? ¿Qué elementos nos van a definir como nación, por ejemplo? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto sin ser una clase resumen, yo quiero que ustedes tengan claro lo que vieron con el profesor Alberto, cómo fue todo este proceso, cuánto duró, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir cuánto duró el proceso de independencia? 300 8 años. ¿Quién dijo 8 años? El Seba. Sebastián Cañizales. Sí, y otra también, no sé quién. ¿Cuándo se inicia? 1810. ¿Y cuándo termina? 1818. 23. Muy bien, Sebastián. Estás muy conectado con la clase, te felicito. Entonces, ¿alguien me puede decir, a modo de resumen, cuáles fueron las principales causas que nos llevaron a buscar la independencia? Si se acuerdan de alguna, nombren alguna. La gente que los ayudaba, los gobiernos. ¿Cómo así? A ver, O sea, desarrolla un poquito más tu idea. la Los independencia derechos del no puede ser- pueblo. Ajá, eso mismo es. El pueblo. Ujú. ¿Quién más? Idea de independencia. ¿Recuerdan la idea de la independencia de Estados Unidos, por ejemplo, que nos sirvió de modelo? ¿Sí o no? También. ¿Recuerdan el malestar de los criollos? Bueno, todo lo que están diciendo, que está súper bien, está expresado en este video que les dejo para que después lo puedan ver con calma y que no se quede pegado. Y a modo de resumen, les deja súper claro la simultaneidad del proceso de independencia en los distintos países de Latinoamérica, cuáles se dieron primero, cuáles se dieron después y cuáles fueron las causas que los gatillaron y cómo se organizan los países efectivamente para comenzar su vida independiente, ¿ya? Chiquillos, un niño estaba diciendo que faltaba poquito para las 12, así que vamos a dejar la clase hasta acá. Fue un gusto haberlos visto. Me alegra mucho que estuvieran conectados acá en la clase. Ya recuerdan la actividad que es hacer el tema del afiche, donde se exprese la valoración al tema de la independencia y la nación, ¿ya? Y los elementos de la nación. Dígame. Hay muchos que quieren saber que hasta cuándo hay plazo de mandar la tarea. Mi amor, los plazos son súper variables. Nosotros nos adaptamos a las necesidades y al diario vivir que tienen ustedes. Si la pueden hacer, no sé, hoy, mañana, en una semana, lo importante es que la haga y que la mande, ¿ya? Tía, Y recuerden los correos del profesor Alberto, el mío, o bien lo pueden subir al grupo de Facebook de quinto básico, o sea, de sexto básico, ¿verdad? Ok. ¿Ya? ¿Ya va a subir al tiro la actividad? Sí. Ah, ok. Muchas gracias. Ya. Nos vemos. Muchas gracias por su participación, ¿ya? Chao. Estén súper, Chao. Chao. Y para la otra, si le todos los micrófonos.